La entrevista con Ramsés Yunes. Le valoro mucho al gran periodista Miguel Bárcena, gran periodista, pero además especializado en temas ambientales. A Miguel lo ubicamos mucho en el sistema informativo ECO, ahora está en ADN 40, es director de noticias de ABC Radio. Y le digo que está muy identificado con el problema ambiental. Y yo quisiera, Miguel, saludarte y agradecerte dos puntos importantes. Sé que estás ahí en el lugar del conflicto, estás en Quintana Roo. ¿Sí hay daño o no hay daño con lo del Tren Maya? ¿Qué es lo que estás viendo ahorita, Miguel? ¿Cómo estás? Querido Ramsés, como siempre un gusto saludarte a ti y a tu audiencia allí en Jalapa y en el estado de Veracruz. Pues mira, obviamente hay daños, unos son evidentes, los que son en superficie, la tala de la selva, sin ningún estudio de impacto ambiental, sin ninguna autorización, sin ningún cambio de uso de suelo, porque son terrenos de uso forestal en principio. Pero no nos quedemos con lo superficial. Es muy grave, obviamente, que están en la selva, porque además no hay un monitoreo de especies para saber cuántas viven ahí, cuáles están ahí, capturarlas y después trasladarlas a otra zona. No, aquí llegan, instalan a lejos sin ver qué hay. Pero esto es lo que se ve. Abajo, hay que recordar que la península de Yucatán tiene unas características muy especiales en cuanto a su morfología, en cuanto a la parte que compone la corteza, lo que está conformada de piedra caliza, es como una especie de queso gruyere que tiene muchas oquedades y el agua se infiltra porque en la península no hay montañas. Cuando llueve el agua no puede escurrir por las laderas, por lo tanto no forma lagos ni lagunas y todo el agua se infiltra. Y esa agua va llenando poco a poco las cuevas secas, unas que se formaron hace miles de años y que han estado a veces sumergidas, a veces en superficie. Y por eso apreciamos estalactitas, estalagmitas y columnas. Lo que está abajo es lo que estaría en mayor riesgo, porque es una zona muy vulnerable, es una zona muy sensible. Si tú construyes un tren y luego pones los pilotes para soportar las vías, luego operas el tren, pues es evidente que esto va a generar vibración y además un peso adicional que no se sabe si esta parte de la corteza la pueda resistir. Y esto provocaría el colapso de las galerías, de las cuevas secas, sobre todo que son las más vulnerables, y afectaría no solo el ecosistema, que es un ecosistema único, es un ecosistema endémico, solo existe en nuestro país, sino que además contaminaría el agua del acuífero Maya. La mayoría de la gente toma el agua del subsuelo, es un agua muy pura, y si hay filtraciones de aceites, de combustibles, de grasas o incluso de materia orgánica que se vaya infiltrando, esto contamina el agua que de una u otra forma finalmente termina en el océano, termina en el mar Caribe, y esto también puede afectar las características químicas, afectar el pH, contaminar esa zona, dañar los pastos marinos, el mangle, los sistemas arrecifales y por consiguiente la fauna marina. Todo está interconectado, Ramsés. Por eso se requiere siempre de un estudio de impacto ambiental que no se ha hecho, no existe, porque López Obrador, violando la ley e incluyendo a sus funcionarios públicos a que violen la ley, recordarás un decreto que emitió hace algunos meses, en donde pedía que cuando solicitaran un permiso, la Secretaría en turno tendría que otorgar ese permiso en 5 días hábiles y en caso de no hacerlo se consideraría como un permiso autorizado. Esto ya lo echó para atrás un juez, sin embargo, a la 4T eso no les interesa, y hay un cúmulo de violaciones a la legislación, incluyendo amparos que han otorgado jueces y que los han violado. Y en muchos otros casos también déjame decirte que muchos jueces están temerosos porque han sido intimidados desde el gobierno para que no reciban solicitudes de amparo. Entonces los jueces se declaran incompetentes o no quieren saber del tema. Entonces estamos viviendo una situación terrible en un estado como es Quintana Roo, en donde de por sí, y ya esto con esto te digo todo, es el estado donde se cometen el mayor número de delitos ambientales. No hay entonces, Miguel, campaña negra de los pseudoambientalistas, dirían los diputados de Morena, que de hecho interpusieron una queja y una denuncia ante el INE, que por cierto fue improcedente. No prosperó, no, por supuesto que no. Mira, a ver, te pongo un ejemplo. Cuando los mexicanos que viven en el extranjero los buscan para que voten, entonces bienvenido el voto y que se manifiesten. Y cuando esos mexicanos que también viven en el extranjero se manifiestan porque están destruyendo el patrimonio natural, entonces son malos mexicanos, son fifís, son pagados por la mafia en el poder,
no viven en México o no viven en la zona de Quintana Roo. No necesitas vivir aquí para inconformarte y exigir que se respete la naturaleza y que se respete la ley. Ya sabemos que López Obrador es un personaje que vive con delirio de persecución y que además, ante la falta de resultados, siempre está buscando enemigos imaginarios en todas partes para desviar la atención, y en lugar de que hablemos de todo lo que sucede en temas de seguridad, salud, educación, inversión, empleo, pues siempre estamos hablando de los dimes y diretes del presidente. Hay que reconocer que es un gran estratega para comunicar y lo hace muy bien, pero yo te quiero decir que en el tema de la política ambiental no hay política ambiental neoliberal o conservadora o chaira o de la 4T. Hay políticas eficientes o ineficientes, hay políticas certeras o políticas incorrectas, y lo que está haciendo el gobierno federal con la autorización del presidente es un ecocidio en esta región. Miguel, ¿cuándo sale tu reportaje para estar pendiente en ADN 40? Pues mira, he estado presentando algunas cápsulas en las semanas anteriores, espero preparar otra, y en esta semana hemos estado transmitiendo desde Quintana Roo, mi compañera Lucía Corona y yo, para los programas que hacemos en ADR Networks, una plataforma digital, para ABC Radio y también para algunos medios impresos en los que colaboro. Miguel, como siempre, muchísimas gracias. Cierro con el último punto, reunión Kerry, enviado de la Casa Blanca en tema climático. Con el presidente dice que fue una muy buena reunión, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en Estados Unidos andan preocupados como por cómo se pudiera aprobar sin quitarle ninguna coma a la reforma